Buen día, mi nombre es Juan José Sánchez Abad. Soy integrante del grupo número 1 del curso Cátedra Vallejo de la Universidad César Vallejo. En este video, mis compañeros y quien les habla, vamos a compartir información acerca de la biografía del gran poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza y acerca de una de sus obras fundamentales como es El Tungsteno. A continuación, haré mención de cada integrante del grupo número 1. Ellos son Arcelles Rocha Giordano, Castillo Zapata Pedro Alexander, García Paucar Dani Paul, Gueyes Caguamari Jairo, Pardo Morales Cecilia Maribel, Pinto Tirado Yuli Vanessa, Pita Niquén Víctor Manuel, Urizaca Ato Diana Carolina, Quispe Sare Marcos, Silva Ticliahuanca Duberli, Tirabanti Salazar Verónica Clarisa, Zabaleta Salir Rosas Tommy y finalmente quien les habla Juan José Sánchez Abad. A continuación, mis compañeros van a hacer presente de cada uno de sus aportes de la obra El Tungsteno. En la serranía liberteña, específicamente en Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892 nace César Abraham Vallejo Mendoza, cuyos padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Sus primeros años de estudio lo realizó en el centro escolar número 271 en Santiago de Chuco. Pero desde abril de 1905 hasta 1910 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Un año después de terminar su secundaria, en 1910, César Vallejo se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Pero debido a problemas económicos es que abandona estos estudios. De vuelta en su tierra natal y con el ánimo de trabajar y ahorrar para luego continuar con sus estudios, apoya a sus padres en las tareas administrativas de gobernador. Es así que esta experiencia lo pone en contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, lo que cita e inspira en la creación de su novela El Tungsteno. En 1913 regresa a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en la carrera de letras y para poder costearlos trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241, hoy conocido como Centro Viejo. Luego, como profesor del primer año de primaria aquí, en el Colegio Nacional de San Juan, donde fue maestro de Ciro Alegría. Ya en septiembre de 1915 es que César Vallejo se gradúa de la Facultad de Letras con la brillante tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1916, César Vallejo comenzó a frecuentar a la juventud intelectual de la época, todos ellos agrupados en el tal llamado Grupo Norte. Un grupo de intelectuales, literatos, filósofos, políticos. En este se encontraban personalidades como Víctor Raúl Aya de la Torre, Antenor Orrego, Espelucín, entre otros. Uno de los momentos más difíciles para César Vallejo ocurrió en 1920, donde fue acusado por Pedro Losada de incendiar la casa de los Santa María en su tierra natal. Es así que en los 120 días de permanencia en la cárcel trujillana escribe su tan famoso poemario Trilce. El poeta de la triste figura falleció el 15 de abril de 1938 en París. El emprendimiento cultural es importante ya que fue ganando muchos ámbitos en la sociedad por ocasionar diferentes transformaciones positivas. Es utilizar todas nuestras cualidades, conocimientos para construir nuevas cosas en beneficio de todos. Queda claro que el emprendimiento no se logrará de manera independiente, pues se necesita la ayuda de grupo de personas generando motivación. Es por ello que tenemos que tener una mentalidad innovadora, en solucionar problemas, en luchar por nuestros sueños, en salir adelante con muchas ideas, de hacer algo que la gente necesite, demostrando nuestras destrezas, con fuerza de no rendirnos. Y sobre todo aprovechar nuestra riqueza culturales, llegando a lograr, ¿no?, su desarrollo. Cuando hablamos de emprendimiento, nos estamos refiriendo a las personas que denominan de emprender, ¿no? Quien es
convierte sus problemas y necesidades en oportunidades, integrando soluciones tecnológicas digitales para alcanzar el éxito, cuyo objetivo principal es hacerse frente a los problemas sociales, siendo un mecanismo efectivo que fomentará una vida tanto individual como colectiva de mejor calidad. Audiovisual es un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan a la enseñanza, facilitan una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. Gracias a este tipo de técnicas, cualquier tema, cualquier información, nosotros lo podemos asimilar de una forma más rápida, precisa y sobre todo significativa. La eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos. Obviamente por ello el título. Audio se relaciona con el sentido del oído, de la audición, y visual con la vista. En la actualidad los medios audiovisuales son de gran ayuda para transmitir y difundir ideas, acontecimientos y obviamente hechos de la vida cotidiana. Nos conecta en el momento contextual, en el momento preciso y nos hace conocer al detalle la información. Gracias a este tipo de técnicas, ya que nosotros empleamos la vista y la audición, nos hace que nosotros seamos partícipes de esta información, nos conecta y eso ayuda a que nosotros podamos entender y asimilar dicha información. Esta nueva cultura audiovisual que lo tenemos obviamente a la mano, nos hace ser más responsable y nos acerca al conocimiento con mucha facilidad. Este tipo de técnicas se emplea ya sea en escuelas, en institutos y universidades, ya que nos sirve como una herramienta de ayuda para poder comprender cualquier tema de una manera, vuelvo a repetir, rápida, precisa y significativa. Muy buenas noches. Hoy hablaremos sobre la obra literaria El Tuxteno. El Tuxteno trata sobre una empresa minera de Nueva York que da por comienzo la extracción del mineral, que está situada en Quivilca, en el departamento del Cusco. Así, una avalancha de peones y empleados salen al Colca rumbo a las minas, donde aceleradamente el dinero empieza a correr como nunca antes visto en el Colca. Estos mineros se sitúan en un lugar despoblado en una pequeña cabaña indígena que se llaman Los Soras. Los Soras jugaron un papel importante, pues gracias a ellos la empresa minera norteamericana no fue a la quiebra, ya que los Soras cedían sus granos, ganados, artefactos sin ninguna remuneración. Ellos solamente querían vivir armoniosa y desinteresada amistad con los mineros. Los Soras eran personas que tenían curiosidad por las máquinas que utilizaban los mineros. Ellos querían agitarse, obrar y entretenerse. Los Soras no podían estar quietos, iban y venían alegres bajo ninguna preocupación sobre los resultados de sus actos. Vivían una vida como un juego expansivo y generoso. No conocían la compra y venta. Debido a esto, José Marino, que era dueño del bazar, que era de carácter astuto y muy avaro, sabía envolver en sus negocios a las personas. José Marino puso el ojo en los terrenos de los Soras, pero que tuvo que vérselas apretadas porque también venían interesados el señor Machuca y Baldassari. Los Soras, impresionados por las cosas del bazar, Marino les ofrece a los Soras las cosas que tenía en el bazar a cambio de sus chacras de ocas. Los Soras aceptan y así sucesivamente siguieron haciendo este tipo de intercambios. Los Soras tenían un gesto de bondad e inocencia. En el bazar de José Marino se reunían después del trabajo para hablar sobre las cosas del Colca y de Lima, después sobre los temas de exportación del tuxteno, cuyas cotizaciones aumentaban diariamente. Los mineros también empezaban a debatir sobre lo que piensan de los sonoras. Algunos decían que los sonoras
eran débiles porque se despojaban de sus pertenencias fácilmente, y otros decían que los sonoras eran valientes indígenas, ya que se enfrentaban al bosque y animales feroces de todo tipo de peligros. Leonidas Benítez no hacía más que también expresar por medio de palabras lo que practicaba en la realidad. Él decía que las mejores virtudes que no tenían los mineros eran el trabajo y el ahorro. Sin trabajo y sin ahorro no hay posible tranquilidad de conciencia, caridad y justicia. Cuando los habitantes de Quivilca se enfermaban, se curaban según su entendimiento, pues carecían de médico. Muchas veces lo solicitaron a la Mana y a Isósite sin tener éxito alguno. Salvo cuando enfermaban de neumonía, era Marino el empírico en dar tratamiento. Un día Leonidas Benítez enfermó de una fiebre muy elevada que lo hacía debatirse en su lecho. Fue una señora, madre de un herrero, ya entrada en años y media sorda, que seguía de cerca al agrimensor con afecto, quien lo cuidó durante esos días. Cuando Leonidas Benítez despierta, se da con la sorpresa de que Marino lo había ido a visitar, y este le reprocha por estar aún en cama siendo las 11 de la mañana, y le pide que vaya al bazar para que cuadraran cuentas con Rubio, pues este partiría por la tarde al Colca. Benítez, aún con un poco de fiebre, se empieza a vestir de acuerdo a la situación por la cual pasaba su salud, ni mucha ropa ni poco abrigo. A la 1 de la tarde, afuera del bazar se encontraba el caballo que debía montar Marino al Colca, y dentro del bazar se discutía a grandes voces y carcajadas. Arregladas las cuentas entre Marino, Benítez y Rubio, se encontraban también sus otros dos socios, el cajero Machuca y el profesor Zavala. Además de ellos, el comisario Baldassari, Mr. Day y Mr. Weiss, quienes habían llegado para darle la despedida. Después de unos tragos, Machuca le pregunta a Marino con quién iba a dejar a su querida, la Graciela, muchacha de 18 años, tipo de mujer serrana, de ojos negros y mejillas candorosas, quien vivía con sus dos hermanas Teresa y Albina, que se dedicaban a preparar y vender chicha, negocio que las hacía beber con sus consumidores y embriagarse. Por eso, el apuntador que la llevó como su querida al Colca se aburrió y la dejó. Semanas después, Marino la hizo suya. A tanta insistencia de Machuca, Marino les propone a todos jugarse al cacho a la Graciela. Fue a Leonidas Benítez a quien le tocó tirar primero, pero este no estuvo de acuerdo de jugarse así a una mujer. Entonces resulta ganador el comisario Baldassari, quien, alegre, manda a servir champaña. Horas más tarde, Marino manda a su sobrino Cuco por la Graciela y le dice que si ésta le pregunta con quién estaba, le dijera que estaba solo y que quería despedirse de ella. Llegada la Graciela, Marino le prepara una bebida llamada tabacazo, con quien pretende embriagarla, y le dice después que él partiría al Colca y que la dejaría a cargo del comisario Baldassari, por lo que tenía que obedecerle como a él mismo. La Graciela, ya casi ebria y con los ojos que ya se le cerraban, le dice sí, muy bien, muy bien. Minutos después, ella abraza a Marino y este se escabulla lentamente y pone en su lugar al comisario. Entonces la Graciela se da cuenta y se zafa bruscamente de él, a lo que Marino le dice bésalo, y ella se niega rotundamente, por lo que Marino, muy irritado, le prepara otro trago, con lo que le embriagan. Llegada la noche, cierran la puerta del bazar y todo se queda en tinieblas, y uno por uno empieza a conocer el cuerpo de la Graciela, según estatus social y económico. Primero fue Mr. Tace y Mr. Weiss, el comisario Baldassari, el ingeniero Rubio, el profesor Zavala y por último Marino, menos Leonidas Benítez porque este se quedó dormido. Cuando Leonidas Benítez despierta, pregunta por la Graciela si ya se había ido a su casa, a lo que Mr. Tay le dice a Marino que tenían que despertarla para que se vaya a su casa, pues ya se había hecho de noche. Marino la empieza a hablar y ella no responde, por lo que deciden encender una vela, la agita y no responde. Entonces decide apoyar su pecho sobre su oído y exclama: «Carajo, está muerta». La Graciela se había muerto.
por lo que Mr. Tace, con una voz aguda y casi lenta, les dice: de esta palabra a nadie. Llevémosla a su casa y hagámosle creer a sus hermanas que le ha dado un ataque, que la dejen descansar, para que mañana, cuando la encuentren muerta, todo haya quedado arreglado. A las 10 de la noche, José Merino montó caballo y partió al Colca. Al día subsiguiente se enterró a Graciela en primera fila del cortejo fúnebre. El comisario de Quivilca, acompañado de Zavala, de Rubio, Machuca y Benítez. De lejos seguía el cortejo el Cucho, el sobrino del amante de la muerte. Todos los del bazar regresaron del cementerio conversando indiferentemente. Solo Leonidas Benítez estaba muy pensativo. Era él el único del bazar en quien la muerte de Graciela dejó cierto pensar, hasta cierto remordimiento en conciencia. Sabía Benítez que la Rosada no había fallecido de muerte natural. Es verdad que no vio nada de lo que ocurrió con Graciela en la oscuridad por haberse quedado profundamente dormido, pero sospechaba todo, aunque solo fue de modo oscuro. Dudoso, Benítez regresaba del entierro y se encerró en su cuarto arrepentido de la escena del bazar, cosa que no acostumbraba a hacer. Se echó en su cama a meditar y después se quedó dormido. Los hermanos Marino fueron a ver al subprefecto por el asunto de los peones que necesitaban, a pedirle 2 gendarmes, los cuales eran necesarios para buscar a unos peones prófugos, ya que la Mini Society les exigía 100 peones al mes. El subprefecto, por su parte, les dijo que no tenía gendarmes disponibles, porque ya estaban en busca de los cómputos que le exigía el prefecto. El subprefecto, por su parte, tuvo una reunión con los altos cargos. Al finalizar dicha reunión, cuando estaban a punto de leer el acta, en ese preciso momento llenó la plaza un ruido de caballería, acompañado de un murmullo de muchedumbre. El subprefecto dijo: allí vienen los conscriptos. Sí, son los conscriptos. La junta suspendió la sesión y todos asomaron a la puerta. Una gran muchedumbre venía con los gendarmes y los conscriptos. Los conscriptos venían acompañados de los gendarmes, que a su vez estaban rodeados de los familiares de los conscriptos que estaban llorando. El sargento se detuvo ante la puerta de la subprefectura, bajó de su caballo. Traemos 2, su señoría, dijo en voz alta y dirigiéndose al subprefecto. ¿Son conscriptos?, dijo el subprefecto. No, su señoría, los 2 son enrolados. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Isidoro Yepes y Braulio Conchucos. El pueblo se levantó al ver el maltrato que recibieron tanto Isidoro Yepes como Braulio Conchucos para ser traídos ante el subprefecto. La familia de los Yanacones quisieron entrar al despacho del subprefecto tras los enrolados, pero los gendarmes se lo impidieron. Una vez que Yepes y Conchucos penetraron el cordón de los gendarmes, rifle en mano cerraron la entrada a todo el mundo. Algunas amenazas, improperios, insultos dirigieron los gendarmes al pueblo. Agolpada a la puerta de la subprefectura y detenida por los rifles de los gendarmes, bullía en creciente indignación la multitud. El subprefecto, el alcalde, el juez, el médico, el cura, los gendarmes gozaban de una libertad sin límites en el ejercicio de funciones. Fue uno de los primeros entre los curiosos que había rodeado a los gendarmes y los yanacones. Los gendarmes mostraban una lividez mortal. El subprefecto y su comitiva penetraba en las viviendas populares de grado o a la fuerza, y según los casos apresaban a quienes se suponían haber participado en tal o cual forma el levantamiento. El juez Ortega y el cura Valverde sacaron sus pañuelos y se pusieron a bailar. Los demás rodeaban al cura y al juez haciendo palmas y gritos estridentes y frenéticos. Servando Huanca, herrero, líder obrero y solidario, propone organizar
a los obreros de la Mining Society para luchar por sus derechos y por cambiar el sistema social. Bien enterados ellos de los temas políticos, interpelan a Benítez, expresando que los gringos y los merinos son aquellos criminales que se llenan los bolsillos por el trabajo del indio. Huanca comunica el movimiento revolucionario en los países extranjeros y capitalistas, donde aquellos gobiernos fueron vencidos por las clases sociales, como sucedió en gran parte del mundo. Benítez, sin mucho de aceptar lo que escuchaba, termina cediendo los argumentos de Huanca y se coloca al bando de los obreros. Es indiscutible que la minería es una de las actividades económicas más importantes, pero no debemos de permitir que se cometan injusticias con las personas que viven aledañas a la zona. Estas empresas solo buscan su beneficio económico en base a la explotación de los suelos y la contaminación de las aguas, sin importarles que estas personas mueran por causa de la contaminación de los metales en sus pulmones, afectando directamente a los pobladores indígenas que solo viven con el cultivo de sus tierras. Necesitamos que los representantes del gobierno concienticen y obliguen a las empresas mineras a hacer responsabilidad social, tratamiento de agua, monitoreo de enfermedades, electrificación rural e impulso educativo. El mundo es suficientemente grande para satisfacer la necesidad de todos, pero siempre será demasiado pequeño para la avaricia de algunos. Para nadie es un secreto lo que ocurrió años atrás con el conflicto en Apurímac con la minera Las Bambas, el conflicto con la minera Antapacay en Espinar, Cusco, el conflicto en Arequipa contra la minera Sauder por el proyecto Tía María, donde se cometieron muchos abusos contra los manifestantes que luchaban exigiendo a las autoridades respeto por el derecho a vivir en ambientes saludables, donde los ríos no sean contaminados y la actividad minera sea desarrollada de manera responsable. Vallejo, de condición humilde, nacido en un seno familiar con arraigados valores y buenas costumbres, las cuales sirvieron y significaron mucho para forjar a este vanguardista del modernismo de la poesía de aquellos años. Hablar de Vallejo es sin duda tener como referente al máximo exponente de la literatura de nuestro país y también uno de los mejores exponentes del modernismo de la poesía del siglo XX. Vallejo encarna la lucha social, el frenar el abuso del capitalismo, conseguir el bien común y sobre todo buscar ese lado emprendedor, generarlo. De este audiovisual hemos podido aprender un poco de su biografía, de su literatura, de su vida, que no fue muy fácil, dicho sea de paso, y que todo esto le dio una matiz de emprendedor. De este audiovisual nosotros debemos desprender esos sentimientos que tenía Vallejo, el hecho de terminar de esa separación de clases sociales, de luchar por el bien común, de forjarnos, de sentirnos orgullosos de ser peruanos, el país que lucha cada día ante las adversidades y que nunca nos debemos dar por vencidos, porque a palabras del mismo autor, hay, hermanos, muchísimo que hacer.